el Perú y la cuenca del Pacífico, ¿ya? Este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el Perú y la cuenca del Pacífico. Entonces, ahora sí, vamos a tener un momento, ver un video referente al Perú y la cuenca del Pacífico. La Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, fue creada en abril de 2011 con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Los países de la Alianza del Pacífico reúnen el 38% del PIB total de América Latina y el Caribe, situándola como la octava economía del mundo. Su apuesta por el libre comercio, las inversiones, la tecnología y la innovación la convierten en un exitoso mecanismo de integración que hasta el momento ha concitado el interés de 32 países observadores. Los 4 países miembros cuentan con una amplia red de acuerdos comerciales que multiplican sus oportunidades de inserción en el mercado internacional. En solo 4 años de existencia, la Alianza del Pacífico ha conseguido importantes logros en su proceso de integración. El protocolo adicional al Acuerdo Marco profundiza los acuerdos bilaterales entre los 4 países miembros e impulsa cadenas de valor regionales con miras a mercados internacionales, especialmente los del Asia-Pacífico. El Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, promueve la integración financiera entre las bolsas de valores de los países miembros, alcanzando una capitalización bursátil de más de 950.000 millones de dólares. La agenda de este mecanismo trasciende el ámbito comercial, generando numerosos beneficios para sus ciudadanos, como las más de 850 becas que han permitido a estudiantes y docentes ampliar sus conocimientos en los países de la Alianza. Brinda además la oportunidad a jóvenes de los 4 países de ser parte de proyectos sociales orientados al desarrollo humano y la cultura de paz. La alianza ha permitido desarrollar importantes acciones conjuntas, como la red de investigación científica en materia de cambio climático, el acuerdo de asistencia consular y la eliminación de visas, contribuyendo a incentivar el turismo y a consolidar las relaciones comerciales y culturales entre los 4 países. La Alianza del Pacífico continúa su proceso de integración de manera sostenida y se convierte hoy en el motor de desarrollo de una economía exitosa que despierta el interés del mundo. El Perú, gestor de este mecanismo, les da la bienvenida y se complace en ser. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a tratar lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Qué es el Pacífico y Mercosur? Entonces, nos vamos a situar nosotros en lo que es la Alianza del Pacífico y Mercosur. O sea, ¿cuál es nuestro tema principal del día de hoy? Nuestro tema principal del día de hoy está centrado en lo que es, ¿ya?, el Perú y la cuenca del Pacífico. O sea, cómo la cuenca del Pacífico, todo el Océano Pacífico, y sobre todo hablando ya del Perú propiamente, cómo nos ayuda a nosotros a poder desarrollarnos en toda la parte económica, en turismo, las ventajas que tenemos, ya la cuenca del Pacífico y Asia también, que interviene. Entonces, todo el mecanismo de comercio, ventajas de protección entre países, eso es lo que nos habla, ya, el Perú y la cuenca del Pacífico. Entonces, continuando con esto, vamos a ver, ¿ya?, el Perú y la cuenca del Pacífico. En la cuenca del Pacífico que nosotros tenemos, ¿ya?, nos da grandes ventajas, de tal manera que en el siglo XXI, Asia y todo lo que es propiamente el cuenca del Pacífico, lo que es América, han potenciado la parte económica, digamos, el intercambio comercial de productos, han podido aminorar costos, ya han, inclusive los impuestos también han bajado entre lo que son los países de Japón, Singapur, Taiwán, China, ya los países de allá de Asia. También Australia se ha sumado parte de eso, y en América los países más que han impulsado ha sido Canadá, Estados Unidos, México, y en el lado sur estaríamos hablando de Perú, Chile, ¿ya?
Ahora, eso sería de manera general, ¿no? La famosa unión entre países americanos y países asiáticos, hablando del comercio del Pacífico, ¿ya? Es la ventaja del Pacífico. Entonces, más adelante nos vamos a centrar en una primera parte, ¿ya? Vamos a hablar casi, lo que he hablado es un poco general, vamos a centrarnos en la parte de la Alianza del Pacífico. ¿A qué se refiere la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico fue generado, o en todo caso, inició en el año 2011, en un gran proyecto que Alan García en su segundo gobierno, él impulsa, ¿ya? De tal manera que el comercio y las formas de poder relacionarnos con los países, inclusive las visas migratorias son mucho más rápidas, ¿ya? No hay muchos requisitos. Todos estos acuerdos principalmente se dio en 4 países aquí en lo que es América, ¿ya? 3 países de Sudamérica, estaríamos hablando de Chile, Colombia y Perú, y México. Y en estos acuerdos se va a dar de una u otra manera el crecimiento económico, ¿ya? La competitividad, y en todo caso estos 4 países de una u otra manera se suman para hacer intercambio de bienes, servicios, bienes de capital, y de tal manera que ellos puedan también tener una integración con el Asia, ¿no? ¿Ya? Estos 4 países de una u otra manera hay una protección. Y dicho de otra manera, estos 4 países de una u otra manera ha podido surgir bastante su economía, ¿no? Un intercambio que se ha ido dando. Entonces ha resultado ya que el crecimiento lo hemos obtenido de una manera sustanciosa, y no podemos negar, ya que en la actualidad estamos con una pandemia, y aún así el Perú tiene bastante economía. Entonces muchos dicen, no, ¿a qué se refería esa economía de tanto crecimiento que algunas veces se hablaba y el día de hoy no es tan ajeno a la realidad de poder ver ese crecimiento sustancial, ya que el Estado ha podido brindar bastante apoyo a las personas necesitadas en este tipo de pandemias? Esto no es un resultado tan sencillo. Recordando que el año 70, 80, cuando se lee la historia del Perú, del siglo XX, el año 70, 80, 90, estaba en crisis el Perú. Se levanta poco a poco, desde el gobierno de Toledo empieza de una otra manera empezar a firmar los tratados de libre comercio, conocidos como el TLC, y el que va a impulsar ese tratado de libre comercio y va a continuar es Alan García, y de tal manera que ya casi al final de su gobierno de Alan García, finalmente él lo que logra es promover e impulsar una alianza del Pacífico conformado por 4 países, ¿no? Chile, Colombia, Perú y México. En ese sentido, el crecimiento económico, ¿ya? Ha sido bastante sustancial, como repito, ¿ya? De tal manera que podemos ver en este gráfico. La parte azul nos habla de la Alianza del Pacífico. En esta parte nos vamos a centrar en la Alianza del Pacífico. Y la otra parte de rosado, ¿ya? Es del Mercosur, que es otra institución de protección económica y nacida allá en Paraguay. Y los países integrados al Mercosur, ahí lo podemos ver, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay, que fueron los que iniciaron, ¿ya? Y posteriormente ya fueron Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, también se suman a esos países integrados del Mercosur. Y en la actualidad el Perú también tiene, de una otra manera, hay una relación en el Mercosur, ¿ya? Entonces, cuando nosotros podemos centrarnos, ¿no? En la Alianza del Pacífico, ahora sí, la Alianza del Pacífico, que nosotros podemos ver Chile, Perú, Colombia y México, esa la Alianza del Pacífico ha tenido un comercio muy importante, ¿ya? Tanto que el comercio que ellos, de una u otra manera, las culturas son muy parecidas, han podido, digamos, hacer comercio, han tenido mucha acogida, ¿ya? Y muchos países que inicialmente eran 21 países que miraban cómo va a crecer la economía de esta Alianza del Pacífico, de estos 4 países, ¿ya? De ahí se sumaron a 29 países los que observaban de una manera externa, y esto causó, digamos, mucho interés, inclusive en la Unión Europea, o sea, en economías ya en Europa y en otros lugares, ya que el crecimiento de la Alianza del Pacífico ha sido bastante sustancial. Y sin dejar de lado también
que el Mercosur, que tienen más de apoyo comercial entre ellos, de protección de su comercio, también ha tenido digamos, un apoyo sustancial entre ellos y asimismo su economía ha crecido. Ahora, ¿por qué nosotros más nos centramos en la Alianza del Pacífico? Ya que es una alianza tardía, Mercosur es mucho más antigua, la Alianza del Pacífico es tardía, pero aún así ha tenido bastante, digamos, beneficios en estos 4 países, ya que el turismo se ha incrementado, ya que nosotros propiamente tenemos el Mar de Grao, Chile ni qué decir, también está cerca del mar, México, Colombia tiene una parte, entonces, de una u otra manera hemos podido hacer los comercios tan viables, ¿ya? No como Bolivia, que tal vez tiene que pasar por, digamos, por Perú o Brasil, ¿no? Tenemos mucho, y asimismo nosotros gozamos bastante de lo que sería la anchoveta, el fitoplancton, o sea, tenemos ventajas en el mar peruano, ya que se dice que el Perú es uno de los países que tiene uno de los mares, perdón, más ricos del mundo. Hasta aquí. Preguntas, por favor. Esperamos un momento. No deja eso, boy. Ya. Chumacho. Ya, por favor. Preguntas aquí. Hasta aquí preguntas. Nos estamos centrando el Perú y la cuenca del Pacífico y en esta oportunidad enfocado la primera parte, Todos los días, man, todos los días. ya, Alianza del Pacífico. Por favor, hasta aquí alguna pregunta. No, profe. No, sí debe haber preguntas, porque ver nosotros por lo menos, ya, una pregunta simple. Laura, No sé, desapareció. ¿en qué año, Laura, se creó la Alianza del Pacífico? Muy importante. Mm, ¿En qué gobierno? 1900. No, mucho después. La Alianza del Pacífico tiene un aproximadamente de 9 años de creación. Fue al final, 2011. ¿no? En el final del gobierno de Alan García se va a crear bajo el impulso de él. ¿Ya? Entonces, continuamos entonces una parte, ¿ya? Esperamos que todavía tengan preguntas posterior. Continuamos entonces. Entonces, la Alianza del Pacífico, que ha tenido estos grandes aportes a la economía del Perú y el crecimiento propiamente del Perú, ¿ya? Podemos ver, ¿ya? De una otra manera, las cifras relevantes, en este caso, ¿no? La superficie de los territorios que tenemos, las poblaciones que se han tenido, ¿ya? Y han ido incrementándose. Este es a través de un censo que se dio anterior, ya que obviamente sacar los censos en el Perú ha sido un poco complicado en el último censo que se dio, pero aún así estas son las aproximaciones que se tienen, ¿no? Pasamos, entonces, los avances que se han ido dando a partir de 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y ahora ya que estamos en el 20, el objetivo de esto era crear una economía de tal manera que Sudamérica también tenga digamos, sea visto de una otra manera, que el Perú también haga su exportación, no solamente sea de importación, ¿ya? En esa ventaja es lo que se va a dar estos tratados de libre comercio y asimismo de firmar los acuerdos comerciales y, por qué no decir, las alianzas que se dan como esta Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir viendo algunos aportes importantes, lo podemos ver en la parte de aquí inferior, ¿ya? El turismo también ha traído grandes avances de inversiones y asimismo, ¿no? Cuando ven que sus ojos están siendo vistas o en todo caso hay mucho índice de turismo hacia un país, entonces los que van a invertir, ¿ya? Muchos lo llaman las empresas privadas, se da bastante inversión. Entonces, ante una inversión hay mayor trabajo, menos desempleo, crecimiento económico, aportes a un país, ya más subsidios, más IGB. Entonces, de una otra manera, podemos nosotros ver crecer un país, ¿ya? Eso sería el gran aporte del mercado propio que va a tener los ingresos del Perú. La otra parte, aquí hago un paréntesis, la otra parte, nosotros podríamos decir, ¿qué pasó con los nacionales, no? Los nacionales, de una u otra manera, no tenemos esa ventaja. Ya aquí vamos a ver, por favor, un momento. Los nacionales no tenemos una ventaja, ya que tenemos un inconveniente.
los nacionales tenemos una ventaja de que no en su mayoría somos informales. Y eso se ha podido resaltar en los índices y también ¿no? de cómo podemos nosotros brindar, y en estos últimos días que salía, cómo sabemos los informales para poderle brindar bonos, y quiénes son los informales, dónde están agrupados, cómo hacemos, y eso ha sido un poco complicado. Pero esto ya es sabido por todos nosotros que vivimos propiamente en el Perú, ¿no? Entonces, los informales cuesta ¿en qué sentido? En que siendo informal no pago impuestos o le saco la vuelta a los impuestos y al Estado. Y en cierta manera ha dificultado eso, ¿no? Eso es por una parte. Pero las otras ventajas que tenemos es que se han ido exportando espárragos, se han ido exportando, por ejemplo, hasta la maca, se ha ido exportando muchos productos, se ha ido exportando la lana, algodón, y entonces otros productos también se ha ido exportando. Entonces, de una u otra manera, se ha hecho más viable el comercio, ¿no? Ya, muy bien, eso sería una parte. Los principales logros que se han ido dando, se podría nosotros ver, ha sido digamos, lo engorroso que ya no era viajar en estos países, digamos, si yo voy a Colombia y a un país vecino, estar sacando visas y estar corriendo, o sea, muchos trámites externos, aunque sí saca visas, pero ya los trámites han sido muchos más viables. Y en otros países, el libre comercio ha traído que, de una u otra manera, si yo soy visitante y si yo soy estudiante, puedes tener, o si yo soy comerciante, 180 días, por lo mucho puedes hacer un trámite, ya eso se ha ido firmando tratados con diferentes países. ¿Pero por qué? Porque de una u otra manera han visto un respaldo, los europeos, los asiáticos vieron el respaldo de que hay una agrupación. Estos 4 países de la Alianza del Pacífico, de una u otra manera, ha dado credibilidad para inversiones, para sí mismo también hacer bastante lo que sería el comercio, ¿no? De importación y exportación. Por eso antes nos hubiera sido muy costoso obtener un celular a bajo precio, o tener cables USB de la China y otros productos de la China que vienen muy baratos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se ha disminuido este trámite engorroso y otros que los IGBs en este Tratado de Libre Comercio han aminorado, se han hecho mínimos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a otro punto, otro aporte importante, otro logro que se podríamos nosotros tener ha sido lo que es los mercados, ¿ya? Los mercados nos han ido abriendo, ¿ya? De tal manera de que el Perú ya en cierta manera se podrían agrupar 2 o 3 personas o asociaciones, eso sí hay que aclarar. Si yo soy un comerciante propio y lo hago solo, era muy difícil, ¿no? Por ya que los asiáticos buscaban en cantidad. Entonces, ¿qué hacían nuestros agricultores? Y todavía lo hacen en el Perú en la actualidad, no te hacen asociaciones. Entonces, ¿qué hacen? No? Si yo soy productor de café o soy productor de papa, entonces hago una agrupación, ¿no? Una sociedad entre ellos, entonces todos ellos tratan de sacar sus mejores productos y esos productos van directamente a exportación. ¿Cuál sería la desventaja para nosotros comúnmente? Aunque no necesariamente una desventaja, sino es aprovechar y ahí quisiera ver, no sé si lo toman ventaja o desventaja, pero una de las ventajas sería en que se está llevando los productos al extranjero. Otro de lo que ha ocurrido en muchos aspectos es que hasta ni los mismos campesinos ni los productos de buena calidad llegan a nuestro mercado de nosotros, ¿no? Los productos de la mejor calidad, en cierta manera, se van para exportación. ¿No? Eso tal vez sería, no sé si ventaja o desventaja llamarlo, pero ya más o menos le damos los criterios, ¿no? Que los mejores se van y finalmente los productos que son, digamos, no tan selectas, esa es la que viene a nuestros mercados. Pero aún así nosotros tenemos la dicha y ventaja de contar con una tierra bastante fructífera y que da muchos beneficios. Pasamos a otro punto, ¿ya? De estas grandes ventajas que tenemos, ¿ya? ¿Ya? Fue en cierta manera hacer el desbloqueo, ¿no? Que se ha podido dar, ¿no? Antiguamente había muchos bloqueos en hacer estos negocios, e incluso había bloqueos con parte de Europa también. ¿Ya? Aparte, no se podría construir un mercado común, que eso ya se empezó a construir un mercado común, ¿no? Entre los países propiamente que habían firmado el acuerdo,
Y obviamente se han ido sumando otros países más. Hasta ahí estaríamos hablando tal vez de las ventajas de los países propios, y aquí voy a regresar, ¿ya? Los que vemos de azul, la Alianza del Pacífico, y ahora vamos a centrarnos en lo que vemos de rosado, ¿no? Los países del Mercosur, que también es una agrupación de países asociados, ¿ya? También están los países de América del Sur, y de los cuales han podido tal vez hacer esta asociación en protección de su economía, ¿no? Y vamos a pasar aquí. ¿Ya? Y esto se dio en lo que es en el país del sur, ¿ya? De América del Sur, estamos hablando en Paraguay. ¿Ya? Y este es un intercambio también de comercial de bienes, de todas maneras, para garantizar que su capital entre estos países no baje. De otras maneras, entre los países asociados se podrían ayudar mutuamente. Ese también va el sentido, ¿no? Que se van a ir apoyando mutuamente en la economía, en sus mercados sobre todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta desventaja tal vez para nosotros, todavía regreso al tema de la Alianza del Pacífico, que muchas de las empresas, como el Perú, había muchas personas, no hemos sabido tal vez, aunque algunos sí, pero en su mayoría no hemos sabido aprovechar de esta industria, tal vez de grandes mercados. Por eso nosotros podemos ver empresas chilenas, empresas españolas, asiáticas, sobre todo las asiáticas más han ingresado al sector minero. Solo hablaremos un tema cuando nos toca hablar toda la parte de la minería. Entonces los asiáticos han entrado mucho más a lo que es la inversión en la minería en el Perú. Bueno, hay dos asiáticos que se convirtieron en primera dama y presidente, estoy hablando del siglo XX, que en la actualidad, pues Keiko Fujimori y otros más, y muchos ministros, inclusive del Perú, son grandes accionistas, ¿no? De las grandes y de las, digamos, de las minas más importantes del Perú. Y obviamente los asiáticos también lo son, aclarando ese punto. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo otro tema. Entonces, ¿qué sería para nosotros el Mercosur? Aquí, por favor, vamos a hacer un paréntesis. El Mercosur. Mercosur. Muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor. Profe, Sí, sí, la escucho ahora sí. profe, ¿por qué Mercosur tiene más países Ah, ya, que... muy bien. El Mercosur, digamos, ¿cómo le podría decir? El tiempo de creación y la forma de que ellos se agruparon, su objetivo no era tal vez como ya lo tienen nosotros en el sentido de la Alianza del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico era mucho más de hacer comercio, ¿ya? En cambio de ellos, su primer objetivo del Mercosur fue hacer la protección de su economía, no mucho más de impulsar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de impulsar la Alianza del Comercio, la Alianza del Comercio, Anda, mételo a su casa, quiere entrar y no puede. la Alianza del Pacífico es mucho más en el sentido de que se van a impulsar la economía, turismo, ingresos. En cambio, el caso de ellos es más protegerse en su capital, protegerse más en su economía entre estos países. Entonces, eso fue la creación. Ahora, ¿por qué tiene más países? Porque la primera parte de sus indicios de creación se da el año 1991 y ya se logra consolidar en el año 1994. El 94 ya se consolida, ya, aunque fue fundado en 91, pero ya por 4 países también creo que fue inicial, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, sí, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, son los que iniciaron. Pero cuando se logra ya tener una fundación, digamos, como para que cobra fuerza, es en el año 1994, a finales de 94. Entonces, eso sería tal vez una de las razones por qué Mercosur tiene más países, ¿no? Y cabe resaltar que el Perú no estaba pues en Mercosur, ¿no? Ya, entonces, aclarando ese punto. Ahora sí, otra pregunta. Farfán, guarda el perro. Por favor, ¿alguna pregunta? Nada más, profe. Ya, a ver. Entonces, vamos a ir, voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí. Vamos a ver, por favor. Esperamos un momento, esperamos un momento. Ya.
ver. Ya. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos entonces a continuar, ¿no? Ya estábamos viendo si había preguntas. Continuamos entonces. A ver, ¿dónde estamos? Ya está. Aquí. Ya está, ahora sí. Continuamos entonces con el tema del Mercosur, ¿no? Mercosur ha sido digamos, ha sido una alianza para protección de su economía, ¿ya? También de otra manera para impulsar su economía, que también fue el otro aspecto, ¿ya? Pero de todas maneras el principal de ellos fue, digamos, cómo entre estos países pueden ir extendiendo y ampliando su mercado. Ya buscaron productos en común o algo de cómo hacer los intercambios, ¿no? A ver qué productos podrían mover. O sea, no era todavía tan tratado de libre comercio general, sino viendo algunos productos de mercado, ¿no? Ahorita lo voy a explicar un poquito más. ¿Ya? Entonces, pasamos entonces un poquito, y aquí tenemos, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos. ¿Ya? Lo que podemos nosotros ver es de cómo las barreras se van eliminando entre los países, ya que recordemos que para el siglo XVI, XVII, XVIII, yo sé que de una otra manera estos países van a tener una cierta rivalidad. La cierta rivalidad se va a dar tal vez por tema de delimitación territorial, ¿no? Hablando de geografía, estamos hablando de delimitación, o sea, en territorio. Entonces, tal vez esto no necesariamente había guerras en algunos lugares, pero por lo menos no había esta cercanía del mercado, ya que también el tema de mercado y capitalismo no es tan antiguo, ¿no? Ya que el siglo XIX recién está naciendo el tema del capitalismo, con mucho más énfasis a hacer la economía, entonces de construir mercados, ¿ya? De qué exporto, qué voy a hacer la importación y todo de esta forma, y ya países como la Unión Europea, Europa propiamente, la Asia, ya había en cierta manera pues una forma de comercio. El país que aquí va a ser un poco, no era beneficiado, o digamos, era Japón, y estoy refiriéndome al Asia. ¿Por qué me voy a tocar este tema de Asia y a Japón? Porque recordemos que en el siglo XX, el año 1945 en adelante, se da la famosa Guerra Fría. Y la famosa Guerra Fría va a ser el bloqueo comercial de Estados Unidos y propiamente Estados Unidos con todos los países capitalistas y obviamente también incluyendo a los países de América del Sur, ¿ya? Nosotros nos incluimos ahí, ya que nuestro modelo es capitalista y nos debemos mucho a Estados Unidos. Entonces, de una otra manera, también nosotros teníamos ese bloqueo comercial con Japón en los años 90, ¿no? Pero para ya para el siglo XXI, ya eso va a ir del año 91 con la famosa caída del muro de Berlín y otras cosas, va a ir poco a poco, los japoneses van a empezar a ingresar con digamos, con sus productos y la gran mayoría ya van a dejar de ser por contrabando. Aunque en los años 90 todavía el contrabando fue bastante. ¿Qué fue contrabando, profesor? Contrabando significa que yo voy a tener que vender mi producto sin pagar impuestos, ¿ya? Y obviamente tal vez a bajo precio. Pero los japoneses lograron tener buena economía ya que sus productos eran de buena calidad. Entonces la calidad de ellos le garantizó para que hoy en día obviamente tenemos ya bastantes productos que ingresan también de ellos. Tal vez ese es un punto para poder ver, ¿no? Otra de las ventajas que vamos a poder ver del Mercosur fue consolidar la democracia en los países propiamente que habían sido firmados. La democracia, en otra manera, no estaba tan consolidada, pero a partir de esta fecha la democracia va a ser muy consolidada. Y el desarrollo económico equitativo fue muy fuerte entre estos países, ¿no? De tal manera que la equidad no necesariamente es tema de igualdad, ¿ya? Entonces fue equitativo de una otra manera, ¿no? Si tiene más, más cosas de vender, entonces tú eres más beneficiado, entonces de tal manera, ¿no? Ya eso usted creo que en porcentaje lo entiende bastante, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
Aquí vamos terminando ya. ¿Cuáles son los retos que se nos plantea para nosotros? Consolidar la política monetaria, tributaria y fiscal, de tal manera que entre los países que van a ser firmados, entonces no sean tan perjudicados y haya un apoyo monetario, ¿no? Otro de los puntos, y tributario también se refiere al sentido de los impuestos, ¿no? ¿No? Si a ti no te cobro, entonces a mí tampoco me cobran, ¿no? Aclarando ese punto. Entonces, o si a mí me cobra 10%, entonces a ti también te cobro 10%, algo así, ¿no? Ya, equitativo y tributario. ¿Ya? Otro de los puntos es llegar a la integración económica, ¿ya?, entre estos países. Otro de los puntos es también tener una acogida con otros mercados, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional, que también va a apoyar en otros aspectos, la Unión Europea, y los retos todavía que queda pendiente, ¿ya?, serían que por qué no nos hemos integrado tanto, ¿no?, con Venezuela, por ejemplo. Otro reto que nos queda es de la Alianza del Pacífico, ¿por qué no tenemos una cercanía fuerte con Cuba, ¿no? Aunque sí hay acuerdos, en la actualidad lo hay, pero no es tan abierto en todos los aspectos, siempre hay una pequeña restricción todavía. No es ese acuerdo como con Chile, no hay un acuerdo, ya que ellos todavía manejan un poco lo que es parte del comunismo, aunque no mucho, pero manejan todavía, y todavía es ese reto de poder integrar a estos países. ¿Ya? Muy bien, esto lo van viendo, y ahora más bien, ¿no?, vamos a Nicaragua también, ¿no? Nicaragua tampoco no, porque su modelo de Nicaragua es muy parecido al de Venezuela, muy parecido al de Cuba, sandinistas, hay un tema bastante complejo que los otros países no lo logran integrar digamos, a esta comunidad de miembros. Muy bien, hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Y ahí terminamos si no hay preguntas. ¿Ya? Esto va a estar subido al intranet, por favor.